Un niño desesperado envía su mesada a un director ejecutivo multimillonario con una nota. Por favor, invierta esto para que pueda pagar el tratamiento de mi madre. El hombre, habitualmente frío e implacable, toma una decisión que deja en shock tanto al niño como a su madre. ¿Te vas a perder esta historia? Comenta aquí y dime de dónde viene este vídeo. Ben observó la lluvia golpear las ventanas del apartamento, con su cara presionada contra la ventana polvorienta. Sabía que su madre, Isabel, estaba en la habitación, débil y pálida, luchando contra una enfermedad que parecía estar devorando sus fuerzas. Con tan solo 8 años, Ben no comprendía del todo el peso de la situación, pero sentía el dolor en los ojos de Isabel, mientras ella intentaba ocultar su miedo de ya no poder cuidarlo. Su asignación, poco más que unas pocas monedas, era toda la riqueza que tenía para ofrecer, y quizás ingenuamente, Ben creyó que esto podría ser suficiente. Tomó el sobre, metió las monedas dentro y, con letra torcida y sencilla, escribió una carta al hombre que solo había visto en las noticias, Alejandro Montenegro. «Por favor, ayuden a mi mamá», escribió, sintiendo un rayo de esperanza al pensar que su pequeña contribución podría marcar una diferencia. Era el único acto que quedaba. La carta de Ben viajó durante semanas hasta llegar a la imponente sede de Montenegro Corp. Alejandro Montenegro, sentado en su sillón de cuero oscuro, leyó con desinterés el contenido del sobre. Fue una petición tonta, pensó. Algo que hacen los niños cuando no tienen otra opción. Había lidiado con cientos de cartas y peticiones de caridad, pero esta era diferente. Algo en la sencillez de la petición, el gesto puro de un niño sin mayores intenciones que salvar a su madre, lo hizo detenerse por un momento. Cerró los ojos, ignorando la incómoda sensación que estaba creciendo en el fondo de su mente. «Ese no es mi problema», se dijo. Sin embargo, había algo en las palabras de aquel niño que tocaba, una fibra sensible, algo que no quería afrontar, pero que de algún modo sentía que era inevitable. Ben observó la lluvia golpear las ventanas del apartamento con su cara presionada contra la ventana polvorienta. Sabía que su madre, Isabel, estaba en la habitación débil y pálida, luchando contra una enfermedad que parecía estar devorando sus fuerzas. Con tan solo 8 años, Ben no comprendía del todo el peso de la situación, pero podía sentir el dolor en los ojos de Isabel, mientras ella intentaba ocultar su miedo de ya no poder cuidarlo. Su asignación, poco más que unas pocas monedas, era toda la riqueza que tenía para ofrecer. Y, quizás ingenuamente, Ben creyó que esto podría ser suficiente. Tomó el sobre, metió las monedas dentro y con letra torcida y sencilla, escribió una carta al hombre que solo había visto en las noticias. Alejandro Montenegro. «Por favor, ayuden a mi mamá», escribió, sintiendo un rayo de esperanza al pensar que su pequeña contribución podría marcar una diferencia. Era el único acto que quedaba. La carta de Ben viajó durante semanas hasta llegar a la imponente sede de Montenegro Corp. Alejandro Montenegro, sentado en su sillón de cuero oscuro, leyó con desinterés el contenido del sobre. Fue una petición tonta, pensó, algo que hacen los niños cuando no tienen otra opción. Había lidiado con cientos de cartas y peticiones de caridad, pero esta era diferente. Algo en la sencillez de la petición, el gesto puro de un niño sin mayores intenciones que salvar a su madre, lo hizo detenerse por un momento. Cerró los ojos, ignorando la incómoda sensación que estaba creciendo en el fondo de su mente. «Ese no es mi problema», se dijo. Sin embargo, había algo en las palabras de aquel niño que tocaba una fibra sensible, algo que no quería afrontar, pero que de algún modo sentía que era inevitable. Alejandro dejó la carta a un lado y se levantó de su silla. El sonido del cuero resonó en el silencio de la oficina. No estaba acostumbrado a que le afectaran las cosas pequeñas,
pero mientras miraba por la ventana y veía el bullicio de la ciudad abajo, un extraño peso se asentó en su pecho. Tamborileó con los dedos sobre la mesa, como siempre hacía cuando estaba inquieto. Pensó en la vida de Ben, en ese chico que probablemente no tenía idea de quién era realmente. Y pensó en su madre, Isabel, que probablemente también estaba desesperada, aferrándose a la esperanza de que tal vez nunca se hiciera realidad. Por un instante surgió un impulso irracional de actuar, pero lo ahogó con la voz de la razón. «No es mi responsabilidad», repitió, tratando de convencerse. Pero lo que Alejandro no sabía era que Mariana, su asistente, observaba todo desde lejos. Ella conocía el comportamiento de su jefe. Sabía que él se mantenía alejado de cualquier cosa que involucrara emoción. Mariana también sabía, en el fondo, que esa carta no sería ignorada por mucho tiempo. Mientras pasaba por la habitación, se detuvo un momento y observó fijamente el rostro de Alejandro con una mirada inquisitiva. Ella podía sentir la lucha interna que él intentaba ocultar. «¿Qué vas a hacer, Alejandro?», se preguntó en silencio, aunque no tenía el valor de decirlo. Sabía que había algo allí, algo más allá de la dura fachada que proyectaba al mundo. El dilema de ayudarlos era una línea fina, pero ¿qué sería? ¿Ayudar o continuar con la frialdad que siempre lo ha caracterizado? Alejandro, todavía en su oficina, permaneció en silencio unos minutos más, mientras la carta de Ben permaneció allí, en la misma posición. La idea de ignorarla parecía la opción más sencilla, pero algo dentro de él no podía deshacerse del pensamiento. Se levantó de nuevo, esta vez hacia la ventana. La ciudad de abajo parecía muy lejana, pero había algo en ese momento que le hizo pensar que tal vez lo que hacía ahora era más importante que cualquier otro asunto en cuestión. Sintió una presión creciente, una necesidad de involucrarse, incluso si era a distancia. Pensó en llamar a Mariana, pero no sabía qué decirle. Entonces decidió investigar la situación, no para comprometerse, sino para comprenderla mejor. Mariana, como siempre, estuvo atenta. Cuando Alejandro finalmente decidió actuar, ya sabía lo que se avecinaba. Vio a su jefe coger el teléfono y pedir una investigación sobre la situación de Isabel García y su exmarido, Javier Torres. Ella sabía que por más que Alejandro intentaba mantener una fachada de indiferencia, se estaba dejando involucrar. Ella no lo culpó. Había algo humano en su comportamiento, algo que incluso él trataba de ignorar. El hecho de que quisiera investigar, saber más, significaba que no podía seguir con su vida sin al menos entender lo que estaba en juego. Fue un cambio, un pequeño paso, pero un cambio. La investigación de Alejandro pronto reveló detalles incómodos. Se enteró de que Isabel y Javier habían estado casados, pero la relación estuvo marcada por el abuso emocional y el abandono. Javier, ahora un exitoso hombre de negocios, parecía más interesado en su imagen pública que en cuidar de su exesposa y su hijo. Isabel, por su parte, se había aislado tras el divorcio, centrándose únicamente en sobrevivir y criar a Ben sin pedir ayuda. Su enfermedad, que comenzó siendo simple, había empeorado hasta el punto que apenas podía levantarse de la cama. Alejandro sintió una punzada de disgusto al descubrir cómo Javier había abandonado a su antigua familia, a pesar de que conocía la crítica situación de Isabel. Por alguna razón, la historia tocó un punto sensible en él, algo que no podía identificar exactamente. Se quedó allí, reflexionando durante minutos, casi como si fuera una decisión abierta. ¿Qué haría con esta información? Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen de Isabel, debilitada por la enfermedad, y de Ben, luchando por salvar a su madre con las únicas herramientas que tenía, rondaba su mente. Algo dentro de él empezó a cambiar. Recordó su propia infancia, las dificultades y la soledad que
Sentía cuando la vida parecía demasiado pesada para soportarla. Lo golpeó de una manera que no esperaba. Ya no se trataba de poder ni de lo que pudiera obtener de la situación. Algo dentro de él, algo latente durante años, estaba empezando a despertar. Quizás no podría salvar al mundo, pero al menos podría intentar hacer algo significativo para esa familia. Quizás en el fondo no era tan diferente de ellos. A la mañana siguiente, Alejandro decidió que haría algo. Se puso en contacto con su oficina y ordenó que todo estuviera preparado para la visita. La decisión estaba tomada, pero todavía había resistencia en su corazón. No sabía qué esperaba lograr, pero sentía que era algo que necesitaba hacer. Mariana, al notar el cambio de actitud de Alejandro, se sintió intrigada, pero no hizo preguntas. Ella sabía que él estaba en una batalla interna y no quería interrumpir el proceso. Cuando por fin llegó al edificio donde vivía Isabel, sintió un peso en el estómago, como si fuera algo más que un simple gesto de caridad. Fue un compromiso, algo que sabía que cambiaría el curso de su vida. La puerta a un mundo que siempre había evitado estaba a punto de abrirse. Isabel estaba en casa, pero no sabía nada. Cuando sonó el timbre, sintió un escalofrío incómodo en la columna. Había algo en su intuición, algo que la hizo dudar antes de abrir la puerta. Cuando lo vio, un hombre imponente, con traje oscuro y expresión severa, Isabel se quedó paralizada. Alejandro Montenegro estaba allí, su puerta con una propuesta que ella ni siquiera sabía que podía esperar. La sorpresa y el orgullo le impidieron reaccionar inmediatamente. Pensó en negarse, decir que no necesitaba nada, que tenía su dignidad, pero la verdad era que estaba desesperada. La mirada de Alejandro, distante pero de algún modo sincera, la hizo dudar. Sintió el peso de su propia resistencia, el miedo de ser vulnerable frente a un hombre tan diferente a todo lo que había conocido. Alejandro entró en silencio, observando el pequeño apartamento. Las paredes desgastadas y los muebles viejos reflejaban los esfuerzos de Isabel por mantener una vida normal, incluso en las condiciones adversas en las que se encontraba. Se sentó en la única silla disponible y esperó a que ella se acomodara. Isabel se quedó un momento indecisa, apartando la mirada de él, como si no pudiera soportar la situación. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, con voz ronca pero firme. Alejandro la miró fijamente, percibiendo la dificultad de sus palabras, y luego dijo directamente como siempre lo hacía: «Puedo pagar el tratamiento de tu enfermedad, lo que necesites». Las palabras cayeron en el aire pesado de la habitación, cargadas con una propuesta que parecía demasiado grande para ser real. Isabel sintió un nudo en la garganta y por un momento lo único que quiso fue negarse, seguir luchando sola, pero sabía que ya no tenía fuerzas para eso. Se quedó en silencio unos segundos, digiriendo la propuesta, pero también procesando el orgullo que siempre había albergado. Era demasiado difícil aceptar algo de alguien que ni siquiera conocía, alguien con quien nunca había compartido nada. ¿Qué pensaría de sí misma, de Ben, al aceptar la ayuda de un hombre que parecía no preocuparse por nada más que sus propios intereses? Pero el dolor, la fragilidad de su salud y el amor por su hijo, todo eso hizo que las palabras salieran, aunque con un tono de resistencia. «No necesito tu caridad», dijo, más para sí misma que para él. Alejandro permaneció en silencio, esperando, como si supiera que esas palabras no eran más que el reflejo de su propia lucha interna. La vacilación estaba allí, pero había algo en sus ojos, algo que ella no podía negar. No lo hizo por lástima. Él quería ayudar, de una manera que ella no entendía, pero tal vez era real. La tensión en el aire era palpable, y el silencio entre ambos se prolongó durante unos minutos. Isabel sentía su mente en conflicto, tratando de encontrar la manera de resolver. Todo por sí sola.
Pero su salud se estaba deteriorando y Ben, que siempre había creído que se podía hacer algo, parecía sentir el creciente vacío entre ella y el mundo. El miedo a fracasar como madre, a no poder cuidarlo, la estaba carcomiendo. Miró a Alejandro, ahora con expresión más suave, y también parecía visible la lucha interna que llevaba dentro. Él no solo le estaba ofreciendo dinero, sino algo más profundo, una oportunidad para recuperar lo que había perdido. Era el tipo de ayuda que nunca imaginó que recibiría de alguien como él. Aún así, el orgullo todavía le impedía rendirse por completo. Pero en ese momento, Ben entró por la puerta, con la mirada confundida y preocupada. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sabía que su madre estaba en una situación difícil. Al ver allí a aquel extraño hombre que parecía de otro mundo, Ben dio un paso vacilante hacia él. Miró a Alejandro con sus grandes ojos inocentes, como tratando de comprender lo que quería. El niño, con 1200, su pureza, no tenía barreras, no entendía el orgullo ni la complejidad de las decisiones adultas. ¿Vas a ayudar a mamá?, preguntó Ben con una sinceridad que incomodó incluso a Alejandro. El peso de la pregunta hizo que el hombre tragara saliva con dificultad. Sabía que Ben no solo estaba pidiendo dinero o un favor, sino algo más grande, algo que, en ese momento, parecía más importante que cualquier negociación financiera que hubiera realizado jamás. La pregunta de Ben resonó en la habitación y Alejandro quedó paralizado por un momento. Miró al niño, sintiendo una opresión en el pecho que no sabía cómo manejar. Nunca imaginó que un simple pedido de un niño pudiera afectarlo tan profundamente. Sí, respondió finalmente Alejandro, con la voz más suave de lo habitual. Te ayudaré. Isabel, todavía de pie, observaba el momento y sentía una mezcla de alivio y vergüenza. El orgullo aún luchaba dentro de ella, pero el dolor de ver a su hijo mirarla con esa esperanza sus barreras finalmente bajar. Ben sonrió, una sonrisa genuina, sin saber el peso que esas palabras significaban para su madre. Él simplemente confiaba en que algo bueno estaba por suceder. En los días siguientes, la transformación en la vida de Isabel fue gradual, pero visible. El tratamiento comenzó y con cada nueva visita al hospital se sentía más fuerte, más presente. Alejandro, que había estado muy involucrado en el proceso, ya no solo estaba haciendo un favor, en cierto modo, estaba invirtiendo en algo que no esperaba, en una conexión humana que creía que ya no era capaz de formar. A medida que Isabel se recuperaba, Ben se acercaba más a Alejandro, y aunque sus interacciones eran simples, algo se estaba sembrando allí. Alejandro, por más que intentaba mantener su postura rígida, no podía negar el cambio dentro de él. Estaba aprendiendo a ser más que un hombre de negocios. Estaba aprendiendo a ser humano. La relación entre Alejandro y la familia García creció de maneras inesperadas. Durante las reuniones semanales, comenzó a abrirse de maneras que nunca imaginó posibles. Aunque siguió siendo el despiadado hombre de negocios, en su presencia en casa de Isabel ya no era el distante multimillonario. Ben, con su curiosidad infantil, hizo preguntas sencillas que le hicieron pensar profundamente sobre su propia vida. ¿Tiene usted hijos, señor Montenegro?, Ben preguntó, con una mirada curiosa. Alejandro, sin saber qué responder, permaneció en silencio un momento, antes de responder con un simple no. Las preguntas del niño eran directas y sencillas, sin el peso de las expectativas que el mundo de los adultos depositaba sobre sus hombros. A veces las respuestas de Alejandro se convertían en reflexiones no planificadas sobre su propia soledad, y otras veces se sentía avergonzado por la falta de intimidad genuina en su vida. A medida que Isabel se recuperaba físicamente, también comenzó a reconsiderar sus propias creencias sobre lo que significaba aceptar ayuda. El orgullo que la
había mantenido alejada de todos durante años, comenzó a disolverse. Se dio cuenta de que al permitir que Alejandro hiciera algo por ella, no se estaba debilitando, sino fortaleciéndose. Su recuperación no fue solo física. Comenzó a reconstruir su confianza y su comprensión de que a veces pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino una forma de sobrevivir. Aquella situación provocó un cambio silencioso pero profundo en el interior de Isabel, que ahora veía el mundo con los ojos un poco más abiertos. Aunque el miedo todavía estaba presente, sentía una creciente gratitud por todo lo que había sucedido y por la oportunidad de empezar de nuevo. Pasó el tiempo y la recuperación de Isabel se hizo visible para todos. Empezó a recuperar su energía, su disposición para cuidar la casa e incluso la sonrisa que hacía tiempo que no aparecía en su rostro. Ben, con renovada alegría, corría por la casa con energía vibrante, como si finalmente sintiera que el peso de la preocupación de su madre se había levantado. Alejandro, por su parte, siguió apareciendo con mayor frecuencia, pero ahora ya no era solo un visitante financiero. Empezaba a sentirse parte de esa vida de una manera que le sorprendía. Él, que siempre había creído que el éxito residía únicamente en sus logros materiales, comenzó a darse cuenta de que su verdadera satisfacción provenía de algo mucho más simple: la conexión humana genuina. Cuando miré a Isabel y Ben, vi algo que no había visto antes: la verdadera fuerza de las personas cuando se apoyan mutuamente, cuando se rompen las barreras del orgullo y la soledad. Fue en un día claro y soleado, semanas después de que comenzara el tratamiento de Isabel, que Ben apareció en la oficina de Alejandro. Ya con 8 años, vestía un pequeño traje y corbata que parecía un gesto de pura admiración hacia Alejandro. La vista de aquel niño, tan pequeño, pero tan decidido, hizo que Alejandro se detuviera un instante sin saber qué decir. Quería venir a agradecerle en persona. «Señor Montenegro», dijo Ben con una sonrisa tímida pero agradecida. Alejandro, conmovido por la sinceridad del chico, sintió una oleada de emoción que no supo cómo expresar. No sabía qué hacer más que asentir y devolverle la sonrisa, sintiéndose incómodo, pero también por primera vez verdaderamente reconocido. Aquella visita fue el símbolo de todo lo que había logrado. No fue un trato consumado, no fue un número en una hoja de cálculo, era algo real, algo que nunca imaginó que necesitaría. Sonrisa de Ben permaneció con Alejandro el resto del día. Algo en ese pequeño gesto le hizo reflexionar más sobre su propia vida, sobre lo que se había perdido a lo largo de los años al centrarse exclusivamente en el trabajo y el éxito. La visita de Ben no fue solo un agradecimiento, sino también un recordatorio de que la verdadera conexión humana proviene de simples gestos, no de contratos firmados o ganancias acumuladas. Mientras pasaba el resto del día trabajando en su oficina impersonal, algo en lo profundo de su corazón estaba cambiando. La frialdad que antes lo dominaba ya no parecía tan natural. Estaba empezando a darse cuenta de que su vida necesitaba algo más, algo que no se midiera por números y negocios. Necesitaba un propósito, algo que sintió en el calor de esa visita. Isabel, ahora completamente recuperada, también había cambiado. El proceso de curación física trajo consigo una renovación espiritual. Ella no solo sentía que su salud estaba volviendo, sino que tal vez su vida había tomado una nueva dirección. La relación con Alejandro, que alguna vez parecía un trato frío y calculado, ahora se había convertido en algo genuino. Era alguien que había llegado a sus vidas sin pedir nada a cambio. Alguien a quien no solo le importaba la enfermedad, sino lo que había detrás de ella: una familia, una historia, toda una vida en riesgo. Cuando Isabel miró a Ben, vio a un niño más feliz y liviano, y supo que era por la oportunidad que se había dado a sí misma y al hombre que una vez le había parecido tan distante e inalcanzable.
Finalmente comprendió que a veces el mayor acto de valentía no era luchar solo, sino permitir que otros entraran en nuestras vidas para ayudarnos a superar nuestros mayores desafíos. El tiempo siguió pasando y la relación entre Alejandro y la familia García se consolidó de una manera que parecía casi natural, aunque inesperada. Alejandro comenzó a acercarse a Ben, ahora un niño vivaz, que siempre se aseguraba de mostrarle sus nuevos logros, como aprender a andar en bicicleta o ganar una medalla en la escuela. Aún no entendía del todo el impacto de sus acciones, pero sabía que su amistad con el hombre que casualmente había ayudado a salvar a su madre estaba marcando una diferencia en su vida. Y a medida que pasó el tiempo, Ben comenzó a darse cuenta de que, de alguna manera, Alejandro ya no era solo el imponente hombre de negocios, sino alguien que silenciosamente se había convertido en parte de su historia. El gran cambio, sin embargo, llegó cuando Alejandro, con un gesto impensable pero profundo, invitó a Isabel y Ben a un importante evento social, una gala a la que habitualmente asistía solo. Ella dudó, sin saber cómo comportarse en un entorno tan alejado de su realidad. Sin embargo, para su sorpresa, cuando llegó al evento, no se sintió fuera de lugar. Alejandro, de manera sutil, se esforzó por mostrarle a ella y a Ben que estaban allí, no como parte de su negocio, sino como personas que, por alguna razón, habían tocado su corazón. Durante esa noche, Isabel sintió un profundo sentido de gratitud, no solo por la oportunidad de estar allí, sino por la transformación que se había producido en su vida. Se dio cuenta de que ya no era solo una ayuda económica, sino un gesto de humanidad que la había salvado de muchos modos. Y fue en ese momento, mientras veía a su hijo bailar con Alejandro, que Isabel comprendió que el vínculo entre ellos no se trataba solo de un favor o una deuda. Se trataba de la capacidad de juntos reconstruir algo mucho más fuerte que la simple solidaridad. El evento había terminado, pero el impacto de ese día permaneció en Isabel y Ben por mucho tiempo. Por la noche, mientras se preparaban para ir a dormir, Ben se acercó a su madre y con la sinceridad de un niño le dijo: «Mamá, ahora tenemos una familia más grande, ¿verdad?». Isabel miró a su hijo, intentando contener las lágrimas, y respondió: «Sí, Ben, ahora sí». Esas simples palabras de su hijo resonaron de que Elizabeth nunca podría haber anticipado. La transformación no solo había sido física, sino emocional y relacional. Ella, que se había sentido sola durante tanto tiempo, ahora sentía que su vida tenía más sentido del que jamás había imaginado. No se trataba de riqueza ni de estatus, sino de las conexiones que hacen que valga la pena vivir. Alejandro, por su parte, también estaba viviendo un cambio silencioso pero profundo. La idea de que había hecho algo bueno sin esperar nada, Aliosin Titos, cambio, lo perseguía de una manera que ya no podía ignorar. En una de sus noches solitarias en la oficina, mientras contemplaba las interminables hojas de cálculo y números que siempre lo rodeaban, pensó en cómo las personas que lo rodeaban estaban cambiando su visión del mundo. Ya no se trataba de acumular riqueza o poder. Había algo más valioso allí, algo que apenas ahora estaba empezando a comprender. Cuando conoció a Isabel y Ben, ya no se sintió el hombre frío y calculador que alguna vez fue. Estaba empezando a redescubrir la empatía, la amabilidad y el significado de ayudar sin esperar nada a cambio. Y de alguna manera, este pequeño gesto de ayudar a una madre y a su hijo había comenzado a sanar los mismos traumas que había cargado durante tanto tiempo. El cambio en Alejandro no pasó desapercibido. Aunque nunca verbalizó sus sentimientos, quienes lo conocieron de cerca comenzaron a notar una ligereza en su comportamiento. Mariana, su asistente, fue una de las primeras en notar la diferencia. Ella sabía que él no era alguien que mostrara sus sentimientos, pero había algo en sus ojos,
una dulzura que antes no estaba allí. Una tarde en el trabajo, mientras él revisaba unos informes, ella no pudo evitar comentar: «Pareces diferente, Alejandro. Algo ha cambiado». La miró por un momento, sus ojos un poco más suaves de lo habitual. «Creo que sí, Mariana. Algo sí que ha cambiado». No fue una respuesta común para él, pero las palabras salieron espontáneamente, como si finalmente se hubiera permitido ser honesto sobre su propia transformación. Mientras tanto, Ben continuó con su vida con una sonrisa más amplia y un corazón más tranquilo. Sabía que su madre estaba mejor, pero lo más importante era que sabía que había algo más profundo sucediendo. No entendía del todo los matices de la vida adulta, pero sentía el amor y la bondad en cada gesto. Cuando vio a Alejandro, ya no lo vio solo como el hombre que ayudaba a su madre, sino como una especie de amigo. Jugaban juntos y a veces Ben incluso intentaba enseñarle a montar en bicicleta con paciencia y risas, como solo un niño podía hacerlo. Esos momentos sencillos pero significativos se convirtieron en parte de sus vidas, marcando una nueva etapa a medida que pasaba el tiempo y Isabel ya no sentía los miedos que antes la acosaban. Comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Recordó a la mujer orgullosa y resiliente que rechazaba incluso la ayuda más simple por miedo a perder el control de su propia vida, y ahora miraba hacia adelante con una nueva perspectiva. Ya no se trataba solo de mantener las apariencias o intentar proteger a Ben a toda costa. Ahora comprendía el poder de la vulnerabilidad y la aceptación, de ser capaz de recibir cuando las cosas estaban más allá de lo que ella podía manejar sola. Con Alejandro a su lado, sintió que no tenía que ser perfecta ni fuerte todo el tiempo. Estaban construyendo algo juntos y eso le hacía sentir que, por primera vez en 1900, mucho tiempo podía respirar. El momento más simbólico de toda esta transformación llegó cuando Alejandro, en un sencillo encuentro, miró a Isabel y Ben y les dijo: «Me habéis enseñado más de lo que podría haber aprendido de cualquier número o negocio». Nunca fue un hombre de grandes palabras, pero en ese momento su sinceridad era palpable. Isabel se quedó sin palabras por un momento, conmovida por la autenticidad del mensaje. Ella siempre había sabido que Alejandro no era como los demás, pero ahora entendía cuánto había evolucionado. Él, que comenzó su camino como un hombre frío y distante, ahora era alguien capaz de reconocer los verdaderos valores de la vida. Y, de alguna manera, todo lo que vivió con esa familia lo había convertido en un hombre más completo, más humano.